Iglesia, saludos a todos. Amén. Continuamos con la temática sobre la revelación especial o sobrenatural del Señor. Estamos en la conclusión del tema, el propósito de la palabra inspirada de Dios. Vamos a Segunda de Timoteo y nuevamente leemos los versículos 14 y 17 del capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Este versículo es el más indicado más indicado para darnos a conocer a nosotros el propósito de la revelación escrita de Dios, es decir, de las escrituras, de la Biblia, puesto que es la explicación más resumida de ese propósito. Voy a leer el mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. Vamos a hacer algo. En lugar de estar leyendo, teniendo en mente que es una palabra en primer lugar dirigida a el pastor Timoteo, hágase la idea que esta carta se la dirige Dios hoy a usted y que está leyendo el versículo 14 y reemplazamos el tú por yo, por mí. Por ejemplo, Humberto, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para el bien. En primer lugar, como ya les decía, este versículo tal vez es el más adecuado para darnos a nosotros a comprender de manera detallada el propósito de las Escrituras. Ya usted conoce que el Dios de las Escrituras es un Dios de propósito, que todo lo que Él hizo y hace responde a un propósito. Y las Escrituras han sido reveladas para un propósito. Usted y yo tenemos la necesidad de conocer a nuestro Creador. Y la palabra conocer implica conocimiento intelectual acerca de Dios. Pero el conocimiento intelectual sobre Dios no nos transforma, no nos hace sabio, nos hace saber todo lo que Dios nos habla acerca de sí mismo y con lo relacionado a lo sobrenatural y a la vida espiritual. Pero no somos salvos por conocer lo que dice la Biblia. Entonces, conocer implica una segunda acción, relación con Dios, porque a través de la relación con Dios nosotros conocemos de manera experimental a Dios. Es decir, vivimos lo que la Biblia dice en nuestra vida. Si la Biblia dice que Dios es santo, nosotros vivimos esa santidad dentro de nosotros, porque Dios se encarga de transformarnos con su poder. Dios se encarga de hacer de nosotros los pecadores seres santos. Dios se encarga de hacer de nosotros seres injustos en personas justas. Si la Biblia dice que Dios es amor, entonces cuando
tenemos un encuentro con Cristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y sentimos dentro de nosotros el amor de Dios, el amor que Dios siente por nosotros. Sentimos el amor que Dios siente por las almas, sentimos el amor que Dios siente por los perdidos, etc. Entonces, a través de este versículo, nosotros podemos comprender cuál es el propósito para el cual se nos dio la revelación escrita o la Biblia. Y ella nos dice que todo lo que está escrito en la Biblia, número uno, es el mensaje de Dios. Y número dos, ¿para qué es útil? Para enseñar, para ayudar, para corregir y para mostrarnos la manera que Dios le indica al ser humano cómo se debe de vivir. De qué manera debe de vivir para que pueda estar en armonía con su santidad, en armonía con su voluntad, caminar en esta vida juntamente con Dios. La Biblia nos habla de personas que estuvieron en armonía con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Se nos dice, por ejemplo, de Job, un hombre justo delante de Dios, un hombre recto delante de Dios. Se nos habla también de Noé. Dice que Noé caminó con Dios. Es decir, estuvo de acuerdo con el Señor. Se nos dice de Elías que vivía en la presencia de Dios. Ahora, aparte del propósito de la revelación, de lo cual ya se ha dicho lo suficiente en las enseñanzas anteriores, vamos a mirar de manera resumida cómo nos vino a nosotros la Biblia. De qué manera se valió Dios para hacernos llegar a nosotros todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20-21. El mismo versículo lo voy a leer en otra versión, la traducción lenguaje actual. Dice, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. En la Reina Valera dice, se puede interpretar a la manera humana. Dice que ningún profeta, refiriéndose a los escritores que Dios usó para escribir la Biblia, habló por su propia cuenta. Ningún profeta habló por su propia cuenta, lo que quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia no hay ni siquiera una tilde, ni una coma que los escritores que Dios escogió le añadieron a lo que ellos recibieron. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios. En la Reina Valera dice, y en otras versiones, inspirados por Dios. Y fueron guiados por el Espíritu Santo. La semana anterior estuve hablando un poco sobre lo que se da a comprender cuando se habla de la inspiración divina, que es la manera que Dios utilizó para traernos a nosotros la Biblia. ¿Qué significa inspiración en el lenguaje bíblico? Que las palabras de las Escrituras son el habla enviada por Dios a las personas que Él eligió como escritores de la Biblia, con el propósito de que ellos la escucharan y luego la escribieran y la transmitieran a través de la predicación pública. Entonces, por inspiración,
se da a entender que el contenido bíblico, todo lo que se nos dice desde Génesis hasta el Apocalipsis, se originó en la mente de Dios. Es decir, lo que dicen los textos bíblicos es lo que la mente de Dios decidió transmitir al hombre conforme a sus propósitos, para el cual Él nos da la Biblia. ¿De cuál propósito se habla? El propósito de satisfacer la necesidad que nosotros tenemos de saber quién es nuestro Creador, saber cómo es Él y relacionarnos con Él. El propósito del cual se nos dice en el versículo que leímos en la segunda carta de Timoteo. Es útil para enseñarnos, es útil para instruirnos, es útil para corregirnos, etc. Entonces, la inspiración de la Biblia no se trata de la experiencia de los escritores de la Biblia que ellos tuvieron con Dios. Ni tampoco es una predicación. Los escritores de la Biblia, ellos eran personas que tenían escasa información del Señor. De hecho, desde el mismo tiempo en que Dios creó a Adán, a Eva, Él le reveló su conocimiento a ellos. Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que se nos dice que el Señor le dijo a Adán algunas pautas administrativas que lo había colocado como Señor de la tierra o como un instrumento de Él para que administrara los bienes de Dios terrenales. Y también le dio una prohibición: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego le hizo saber la razón por la cual no debía de comer del árbol de la muerte. Porque dijo: ciertamente el día que desobedezcas este mandamiento, entonces vas a morir. Porque el fruto que produce ese árbol, la desobediencia, es muerte espiritual, es muerte física. Entonces, todo cuanto la Biblia nos indica desde Génesis hasta Apocalipsis no se trata de la experiencia que los escritores de la Biblia tuvieron con Dios. No es la predicación escrita de ellos, sino que es el mensaje que ellos recibieron por el habla de Dios y luego lo escribieron tal como lo recibieron. Ahora, téngase en cuenta que ellos escribieron en sus propias palabras las ideas que recibieron cuando Dios le transmitió el mensaje. Por ejemplo, a veces yo estoy leyendo un libro y entiendo lo que el texto está comunicando, y yo lo escribo, eso que entendí, con mis propias palabras, pero la idea es la misma. ¿Sí me estoy dando a comprender? Eso hicieron los escritores de la Biblia. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a compartir la palabra del Señor, que transmitir el mensaje de Dios no es hablar de lo que nosotros pensamos con respecto de Dios. Es hablar el mensaje de Dios. Los que predicamos la palabra tenemos que tener en cuenta que hay que omitir la parte humana para poder darle lugar a lo que Dios dice. Ahora, eso no significa que usted no pueda testificar de lo que Dios hizo en usted. Pero el contar lo que Dios hizo en nosotros tiene su lugar en una comunicación del mensaje de Dios. Es usado como una especie de ilustración para corroborar lo que las Escrituras nos dicen. Si la Escritura dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados y estamos comunicando ese mensaje, explicándole a la gente ese mensaje, entonces podemos utilizar
lo que Dios ha hecho en mí, porque el Señor nos hizo testigo de Él, testigo de su vida, testigo de su presencia, testigo de su poder, testigo de su obra, para que la palabra de Dios pueda ser a través de los hechos en nosotros respaldada. Entonces, cuando estamos hablando Cristo sana, Cristo salva, y decimos, lo digo no solo porque la Biblia lo dice, yo tenía esta enfermedad y el Señor me sanó porque yo creí que por la llaga de Jesucristo hemos sido nosotros curados. Cuando la persona escucha eso, ya no solo tiene el testimonio de lo que la Biblia dice, sino la evidencia de lo que sucedió en esa persona, y la fe se hace más fuerte en esa persona. Si nosotros, hablo de usted y de los predicadores de la Biblia, queremos que al transmitir el mensaje este surta el efecto para el cual Dios nos dio la Escritura, tenemos que enseñar es lo que Dios enseña en la Biblia. Lo que Dios enseña en la Biblia es lo que usted y lo que yo necesitamos conocer. A mí me fastidia cuando escucho a un predicador y comienza a hablar es de él. Yo no vengo a la iglesia para escuchar la experiencia del predicador o lo que piensa el predicador sobre Dios. Yo vengo a la iglesia es a escuchar el mensaje, porque el mensaje de Dios es lo que me alimenta interiormente. El mensaje de Dios es el que me edifica. El mensaje de Dios es el que me enseña. El mensaje de Dios es el que me hace ver el bien y el mal. El mensaje de Dios es el que me corrige. El mensaje de Dios es el que me dice cómo puedo, por ejemplo, liberar mi conciencia de la atadura del sentimiento de culpa. ¿Cómo puedo liberar mi voluntad de ataduras de pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida abundante? ¿Cómo puedo prosperar? Entonces, eso, si el predicador no lo comunica, que lo dice la enseñanza de Dios, y comienza a hablar de él, de nada sirvió el tiempo que él estuvo allí. ¿Me estoy haciendo entender? Nuevamente vamos a leer lo que dice Segunda de Timoteo. Pablo era un apóstol y dentro de sus funciones estaba predicar el evangelio para que la gente se salvara y enseñarle a la gente que creyó. Incluso Pablo fue uno de los escritores que Dios utilizó para que su mensaje se escribiera, y él le dice directamente a Timoteo y luego a todos los que somos del Señor, le dice que las enseñanzas del Señor pueden hacerlo sabio. Sabio para con Dios, no sabio para con el mundo. La Biblia nos habla de la sabiduría de Salomón, pero la sabiduría de Salomón provino de Dios. Así que uno de los propósitos de la Biblia es que el hombre adquiera sabiduría. Entonces, si nosotros queremos tener, por ejemplo, hijos sabios, hay que enseñarle las Escrituras. Si nosotros queremos tener creyentes sabios en la iglesia, hay que enseñarle la Biblia. No transmitir las ideas de nosotros, transmitir la Biblia bajo el propósito de Dios. El propósito de Dios nos guía. Cuando conocemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces sabemos que las Escrituras para nosotros son útiles para hacernos sabios. Es útil para enseñarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para mostrarnos cómo debemos de vivir. ¿Está eso claro, mi hermano? Usted y yo ya no necesitamos de la inspiración, porque la inspiración de Dios cesó cuando se completó el último libro revelado de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se le llama la revelación especial o sobrenatural de Dios. Y se cerró esa revelación. Ya no hay necesidad de que Dios siga revelando, porque ya todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios lo dicen las Escrituras. Lo que no lo dice la naturaleza, lo que no nos dice la conciencia sobre Dios, lo dice las Escrituras.
Así que ya no se necesita más revelación. Así que si vienen personas diciéndole a usted que recibieron una revelación especial de Dios, ojo con eso, porque la revelación ya está dada. Se cerró la revelación de Dios cuando se completó el último libro de la Biblia. Y al acabarse la revelación, cesó la inspiración. Hay personas que han asumido a través de la historia, aún hasta en nuestros días, que han recibido revelación especial de Dios. Es decir, el canon de la Biblia. Cuando se habla de canon, nos estamos refiriendo a los libros que fueron inspirados por Dios. Génesis hasta Apocalipsis. El canon de la Biblia todavía está abierto, es decir, no cesó la revelación. La revelación todavía está activa. Entonces hay personas que le añaden otros libros. Por ejemplo, tenemos el caso de la visión de José Smith, el libro de los mormones, el libro del alma, entre otras tantas visiones. José Smith salió diciendo que Dios le envió un ángel llamado Moroni y le dio la revelación para completar lo que estaba en la Biblia. Al profeta que llaman los mormones José Smith. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la auténtica revelación de Dios terminó con el libro de Apocalipsis. Y usted y yo no necesita que Dios le revele. Señor, revélame esto, revélame aquello. No, usted lo que necesita es que Dios lo ilumine para entender lo que ya está revelado. Es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo, iluminarnos para comprender la Escritura, para poder entender lo que Dios nos reveló. Fue lo que hizo Felipe con el etíope que viajaba para celebrar una de las fiestas religiosas en Israel. Recuerde que el libro de los Hechos en los primeros capítulos nos narra sobre esa historia. Y entonces el etíope leía las escrituras en Isaías y luego se le acerca Felipe, es enviado por el Señor para que le explicara qué significa lo que estaba leyendo. Felipe entendió porque él fue iluminado por el Señor y comprendió lo que está escrito en ese entonces acerca de Jesús, sobre lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre él, porque precisamente el etíope estaba leyendo acerca de Jesús lo que dice Isaías de él. Y entonces Felipe le da a comprender. Entonces, usted entiende cuando está leyendo la Escritura porque Dios lo iluminó, no porque Dios le reveló. Así que una de las cosas que tenemos que corregir es el uso de la palabra revelación. Revelación. Ahora, la revelación cesó con respecto a las Escrituras, porque ya terminó. Pero eso no quiere decir que cesó la revelación de Dios para nosotros, por ejemplo, sobre algo que haya oculto en nosotros y que es desconocido. Todo lo oculto es desconocido. Hay personas, a veces nosotros desconocemos, por ejemplo, por qué nos está pasando una situación adversa. A veces nosotros comenzamos a analizar, bueno, pero si yo estoy diezmando, ¿por qué quedé sin empleo? Pongamos un ejemplo más claro, el de Job. Nos dice la Biblia que Job delante de Dios era una persona íntegra. Dios lo consideraba perfecto. Era un adorador en espíritu y en verdad. Era una persona que obedecía a Dios en su tiempo. Y sin embargo le sobrevino el mal. Job no sabía por qué. De la noche a la mañana había quedado financieramente en quiebra, después de ser el hombre más rico de la época. Él desconocía por qué de la noche a la mañana murieron todos sus hijos en un mismo momento, en un mismo accidente.
Él no sabía por qué incluso vinieron bandas de ladrones y mataron a muchos de sus obreros y robaron sus ganados. Él desconocía por qué le sobrevino una enfermedad maligna. Y entonces Job, en medio de todo eso, buscaba a Dios porque necesitaba tener conocimiento al respecto. Y luego Dios se le manifiesta y le hace conocer. Usted y yo necesitamos la revelación de Dios en ese sentido. Ahora, hay cosas que no necesita que usted le pida a Dios, revela. Porque hay veces que estamos diciendo: Dios, revélame cómo ser una persona que siempre la bendición tuya esté sobre mí. Y la respuesta de Dios es: haz lo que yo te mando en las Escrituras. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. En ese entonces era la revelación de Dios. Estaba incompleta. Sino que tú vas a meditar de día y de noche en él, porque allí yo te he dado a conocer la manera como puedes ser prosperado. Entonces yo lo que estoy haciendo es diciéndote que tú tienes que leer este libro de la Biblia y hacer de la vida. Y hacer lo que este libro te dice para que te vaya bien y prosperes en todo lo que emprendas. Entonces hay veces que usted les pide a Dios: revélame, y no recibe respuesta, porque la respuesta está en la Biblia. Y el silencio de Dios te está diciendo: escudriña las Escrituras, escudriñalas. Pero hay veces que en la Biblia, aunque todo está revelado, aún inclusive todo lo relacionado al proceso por el cual nosotros vamos a atravesar en nuestra vida cristiana, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que hemos de vivir, ya está ahí escrito en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que el justo va a pasar por prueba, pero específicamente no nos dice qué clase de prueba. No nos dice si, por ejemplo, va a tener un accidente. No nos dice si un hijo va a pasar y se lo va a llevar el Señor de repente. No nos dice si va a tener una enfermedad incurable. No dice nada de eso. Solo nos dice: en el mundo tendrás aflicción. Y luego nos dice: confía en mí, que yo he vencido en el mundo. Y también nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando una persona tiene contacto con la Biblia, es decir, cuando la lee, cuando escucha la palabra, tiene el conocimiento y necesita iluminación para poder comprender lo que ese conocimiento de Dios nos dice, para aplicarlo a nuestra vida. Así que ya no necesitamos inspiración. ¿Quién necesita inspiración en este tiempo? Usted necesita inspiración para hacer una poesía. Usted necesita inspiración para hacer un libro o escribir un libro. Usted necesita inspiración para muchas cosas. Pero usted no necesita inspiración de Dios para las Escrituras. Usted lo que necesita, lo que yo necesito, es sencillamente iluminación del Espíritu Santo. Entonces la inspiración cesó. Y la inspiración no se trata de la experiencia de los escritores de la Biblia, la experiencia que ellos tuvieron con Dios. Ellos no hablan cuando yo estaba orando, entonces llegó el Espíritu y el Señor me tomó y el Señor cogió y comencé a hablar en nuevas lenguas y reprendí los demonios y Dios esto y Dios aquello y Dios lo otro. Hay partes en las Escrituras que vamos a encontrar experiencias que tuvieron esas personas con Dios, pero ellos no hablan en el sentido de el mensaje de Dios para ustedes es mi experiencia con Dios, sino el mensaje de Dios para ustedes es lo que sucede cuando nosotros estamos en el secreto con Dios. Isaías dice que él estaba en la presencia del Señor y como resultado de eso vio al ángel del Señor que venía sobre él. Estoy, hermano, dándome a entender. Entonces el resultado final de la inspiración de la Biblia
es el mensaje divino escrito en palabras humanas. Dios inspira a unas 40 personas aproximadamente. Estos reciben la palabra, estos escriben la palabra y luego la transmiten. Y finalizada la revelación de Dios, entonces cesa la inspiración. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios, porque Dios es la fuente que contienen los escritos bíblicos. Por eso Pedro dice, él lo entendió claramente, que las escrituras vinieron por inspiración de Dios a los profetas o a los escritores que él escogió para el proceso de escribir y transmitir la palabra. Entonces, si Dios inspira, si Dios habla la palabra, eso está sencillamente afirmando que la Biblia es el mensaje de Dios. No es el mensaje de los hombres que escribieron las escrituras. No es el mensaje de la experiencia de los hombres que escribieron la escritura con Dios. Es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios para ti, el mensaje de Dios para mí, el mensaje de Dios para el ser humano. El mensaje de Dios que es dado con un propósito. Para que el hombre conozca a Dios y para que el hombre sepa cómo relacionarse con el Señor y poder experimentarlo. Así que la palabra de Dios no se originó en la mente ni en la voluntad humana, sino en la voluntad y en la mente de Dios. Los escritores o profetas hablaron y escribieron de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo y bajo su supervisión. Quiere decir que Dios se ocupó de revisar lo que ellos escribieron. Dios se ocupó de garantizar que escribieran solo lo que Él quiso que escribieran. La Biblia es revelación de Dios. Para mí, ¿qué es la Biblia? No solo es la revelación de Dios. Para mí la Biblia es el mensaje de Dios para mi vida. El mensaje de Dios para mí como persona, para mí. Eso lo he entendido yo. El mensaje de Dios para mí como papá. El mensaje de Dios para mí como hijo. El mensaje de Dios para mí como servidor de Jesucristo. Entonces, cuando yo leo las escrituras, lo hago direccionado por ese conocimiento. El mensaje de Dios para mí. Hay veces que hay personas que leen la Biblia solamente teniendo en cuenta que es el mensaje de Dios para otro. Y entonces extraen el mensaje que dice las escrituras para predicárselos a otros, pero no se lo predican a ellos. Para corregir a otros, pero no se los aplican para la corrección de ellos. Es cuando tú ves que hay personas que hablan y hermanos y se ponen vestidos de hombres, mujeres que se pintan como una guacamaya, mujeres que se ponen los jeans bien apretados, están en pecado. Y resulta de que muchas veces ellos están peores que esas mujeres que se ponen el vestido, el pantalón. Muchas veces el Señor les dice a ellos, oye, pero tú estás viendo la paja que está en el ojo del hermano, de tu hermano, pero no te estás viendo la viga que hay en ti. Primero saca el tremendo gón que hay en tu ojo para que puedas coger y corregir. Hay predicadores que por lo menos lo ves predicando y hermano, tú tienes que ser avivado, tú tienes que ser obediente, tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que esto, tú tienes que aquello. Y se les olvidaron que ellos en un tiempo pasaron 20 años para que pudiera venir a la iglesia. 20 años el pastor detrás de esa persona. 20 años el pastor orando por esa persona. Y luego quieren que cuando se montan en el púlpito, la gente le obedezca inmediatamente a la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Predicar lo que vivimos. Lo que vivimos. Porque lo que vivimos es lo que realmente puede ser útil a otras personas. Eso no quiere decir que usted deje de predicar lo que la Biblia habla con respecto al futuro. Si tú viviste, por ejemplo, un fracaso, eso no quiere decir que no puedas aconsejar a una persona para que no le suceda lo mismo que te sucedió a ti. Hay veces que se le dice, mira hermano,
Un ejemplo. No te comes que te enfríes en el Señor. Mira que después te puedes apartar y ya vas a dejar de querer orar, de estar en la presencia de Dios, vas a dejar de venir a la iglesia. Y cuando vengas a ver, estás en el mundo. Y como la persona ya le sucedió eso y tiene por experiencia que pasó por esa situación, y al que se le está dando la sugerencia conoce y dice, pero tú qué me vienes a decir a mí, si a ti tú no tienes base para decirme a otro, para decirme a mí ese consejo. Y es claro que tengo bases para decirte este consejo, porque Dios permitió que yo pasara por esa situación. Pero en medio de esa situación, yo volví en sí. En medio de esa situación, me levanté. Y en medio de esa situación, yo vine a donde el Señor. Y el Señor me perdonó. Y yo sé lo que se vive cuando se pasa por esa situación. Y como tú estás ciego, no sabes que vas hacia un abismo. Yo no puedo permitir, porque te amo, porque te quiero, porque el Señor te quiere librar, que tú sigas por el camino que yo anduve y te perdiste y te vayas al abismo. Entonces por eso puedo aconsejarte, aunque yo pasé por esa situación. ¿Me estoy dando a comprender? Entonces ahí estoy aplicando la parte de la palabra que dice que es útil para corregir, es útil para reprender. Nadie es perfecto, todos nosotros, hermanos, erramos. Parte de las predicaciones que yo traigo aquí a la iglesia, hermanos, tienen como fuente de entendimiento situaciones por las que yo he atravesado. Y en medio de esas situaciones que Dios habla de Adán, esa es una etapa. Cuando se nos habla de Noé, esa es otra etapa. Cuando se nos habla de Abraham, esa es otra etapa. Cuando se nos habla de Moisés, esa es otra etapa. Y en cada una de esas etapas Dios revela. Entonces la gente de los tiempos de Noé no tenía la Biblia. Conocía la revelación por medio de lo que Dios le dijo a Adán. La gente de los tiempos de Noé conocía sobre lo que sucedió desde Adán hasta después de Caín. Y lo que Dios le reveló a Noé acerca del diluvio. Y dice que Noé dio a conocer eso pregonando, predicándole a la gente lo que Dios le dijo acerca del diluvio. Entonces cuando nosotros no leemos la Biblia, vivimos en ignorancia espiritual como si no existiera la revelación. Cuando nosotros no estudiamos las Escrituras, vivimos como si estuviéramos en la época de Noé. Vivimos, hermano, dependiendo del mensaje que traiga el pastor. Y escuche que no todo lo que se dice hoy en día en los púlpitos está de acuerdo con la revelación de Dios. Hoy en los púlpitos se predica más a las emociones, al entusiasmo, que al espíritu. Hoy en los púlpitos se predica más sobre prosperidad que a la conciencia. Hoy hay un gran movimiento que ha arrastrado a la gente detrás de los profetas. Hay partes, ciudades, y yo me he quedado abismado. Por ejemplo, en Cartagena. Cuando en una iglesia se anuncia una campaña con el profeta tal, las demás iglesias quedan vacías, aunque tengan reuniones. Y todos salen corriendo, porque están dependiendo es del mensaje del predicador y no del mensaje de Dios para su vida, el mensaje que está escrito. Porque sencillamente no comprende que las Escrituras es el mensaje de Dios para esa persona, es el mensaje de Dios para mí, es el mensaje que me dice cómo debo de vivir mi vida delante de Dios en lo individual, como padre, como esposo, como madre, como abuelo, como abuela, como hijo, como hermano, como hermana, etcétera. Es el mensaje de Dios para uno. Y entonces la gente corre y sale de sus iglesias a escuchar. Y los anuncios es: venga la gran campaña que hoy Dios te va a decir cómo prosperar, cómo aumentar tu negocio. Ven hoy a la iglesia, corre que hoy va a ser el día. Decreto que hoy todo va a cambiar en tu vida. Y decreto, ¿sabes qué es lo que significa? Ley. Y los decretos de Dios es su revelación.
desde Génesis hasta Apocalipsis, ya está decretado lo que Dios estableció. Dios dijo, sea esto, lo decretó y fue. Dios dijo, sea esto en aquel que crea como está escrito, y así sucede. Eso es decreto. Entonces hay personas que yo decreto, y entonces hay predicadores, a partir de hoy todas las cosas van a cambiar en tu vida y todas las cosas van a cambiar en la iglesia. Oye, entonces Dios no estuvo aquí en los 20 años de fundación de esta iglesia, sino que Dios vino fue cuando vino ese profeta. Y todo el trabajo que se hizo fue en vano. Y entonces hay personas que vienen y se vuelven a convertir. Tienen 10 años de estar bautizados, son convertidos, pero como no tienen conocimiento, porque dice es útil para enseñar, para instruir, pero como pasan por alto el estudio de las escrituras, no tienen una base para ellos realmente tener convicción que están convertidos y dependen de la voz del predicador o del profeta o del invitado. Entonces vienen y hermano, yo me bauticé hace 20 años, hermano, pero hoy a través de usted el Señor me ha dicho que debo recibirle y tengo que bautizarme otra vez. Y son en verdad convertidos. Dios trabaja a través de su palabra. Dice que es útil para edificar, lo que quiere decir que Dios utiliza la Biblia para completar la edificación en tu vida. Si tú no lees la Biblia, ¿qué edificación se va a dar si no tienes el conocimiento a través del cual Dios obra en tu conciencia? Dios sobra en tu voluntad, Dios sobra en tu razón, Dios sobra en tu intelecto, Dios sobra en tus emociones. Es útil para instruirnos, es útil para corregirnos. Si no tenemos el mensaje de Dios para nosotros, ¿cómo nos va a corregir Dios? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos caminando torcidos sin el conocimiento de Dios? Imposible. Entonces, usted y yo necesitamos, hermano, tener en cuenta que número uno, la Biblia es el mensaje de Dios para ti. El mensaje de Dios para ti como persona. El mensaje de Dios que cubre todos los aspectos de tu vida. Como hijo, como esposo, como padre, como familia, como servidor de Dios, como creyente, como estudiante, como empleado, todo, porque la palabra de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida. El predicador no te dice todo lo que está en la Biblia, el predicador sencillamente te da un mensaje. Por ejemplo, si es pastoral, te da un mensaje para orientarte, lo que yo estoy haciendo ahora, orientarte. Te da un mensaje para alentar tu fe cuando estás pasando por momentos duros, difíciles. Da un mensaje para las personas que no han recibido a Cristo. Y da una enseñanza orientando a las personas que han recibido a Cristo. Pero todos esos consejos llevan a la persona a estudiar las Escrituras. Lleva el predicador a la persona a estudiar la Escritura. Métete con Dios personalmente. No dependa de la predicación del pastor. ¿Cuántos han leído la Biblia aquí siquiera una vez en su vida? ¿Y tú crees que eso es normal para un cristiano que tenga 25 años de convertido y ni siquiera haya leído un libro de los 66 que tiene la Biblia? A ver, ¿quién me dice que eso es normal? Por medio de las palabras Dios trae crecimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento bíblico en el corazón de una persona, el crecimiento está estancado. Y el crecimiento en muchas personas de la iglesia está estancado. ¿Sabes por qué? No porque hay falta de presencia de Dios, no porque hay falta de palabra sana de Dios, sino porque la gente no se está alimentando con la palabra de Dios. Es decir, están allí estancados. No crecer es quedarse estancado, no crecer es no desarrollarse. Están ahí estancados porque no se alimentan. Entonces, si hay estancamiento, no hay crecimiento espiritual en esa persona. Tampoco hay crecimiento en las otras áreas de la vida. El hogar no marcha bien porque no hay crecimiento, porque el crecimiento viene a través de las personas que crecen. Viene de Dios a las personas a través de su palabra, pero a través de esa persona es el instrumento que Dios usa para llevar crecimiento al hogar. Crecimiento a la iglesia. Entonces, si una persona no crece en su relación con Dios,
¿Cómo va a lograr que los otros en su casa tengan relación con Dios? Va a terminar es tratando de obligar que la gente se convierta en Señor con el palo, con la escoba, a punta de puño y de otras clases de medios humanos. Usted y yo necesitamos la Escritura. Parte de este mensaje ha hablado de exhortación, no de regaño. La palabra es útil para exhortar. Así que, hermanos, espero que usted haya escuchado esta parte de las Escrituras como una explicación de lo que enseña el Señor en su palabra y no como un regaño del pastor. Y si usted lo recibió de parte de Dios, sin duda va a ser lo que la Escritura nos dice. Lee las Escrituras y ponla por obra. Porque cuando lees las Escrituras y las pones por obra, entonces eres enseñado por Dios, eres instruido por Dios, adquieres sabiduría espiritual, prosperas y eres útil en las manos de Dios para también traer bienestar a tu casa, bienestar a tu iglesia, bienestar a tu vecindario. Mira lo que sucedió con José. El hombre que sus hermanos cogieron y lo echaron en un pozo y luego lo vendieron. Lo desterraron, le arrancaron del seno familiar. Desde temprana edad, tal vez tenía unos 14 años, lo privaron de la relación con su padre, la relación con su madre. Y luego llegó a los lados de Egipto, donde fue vendido a Potifar, el general del ejército del imperio egipcio en ese entonces. Y mientras José estuvo en esa casa, dice el relato bíblico, que la casa de Potifar prosperó como nunca antes. Potifar se dio cuenta que en José había algo que no había en ninguna otra persona en Egipto, ni tampoco en sus esclavos. Él vio que en José estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Él vio que en José estaba la sabiduría de Dios. Él pudo notar que en José estaba el respaldo de Dios. ¿Pero por qué en José estaba el respaldo de Dios? Fíjese que dice la palabra que José tenía sueños, visiones. Y por comentarle a sus hermanos carnales lo espiritual, terminó en esa situación. Eso significa que era un hombre de relación con Dios. Era un hombre que estaba con el Señor, metido con el Señor. Y estaba metido con Dios porque la palabra te lleva hacia Dios. La palabra te lleva a una relación con Él. La palabra te lleva a conocer a Dios y a la relación con Él. Y la razón de ese conocimiento puesto en práctica, es decir, no solo seas un lector u oidor de las Escrituras, también ser un hacedor de ellas. Ese conocimiento trajo sobre él la presencia de Dios. Aunque pasó por todas esas tempestades, José caminó como el Señor sobre las aguas de los problemas. Sobre las aguas de los problemas. Y por eso Potifar se dio cuenta. Y mientras él estuvo allí, José, en la casa de Potifar, hubo prosperidad. Lo que quiere decir que cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios como el mensaje de Él para nosotros de manera personal y llevamos a la práctica esa palabra, tú vas a ser una persona beneficiada y mucho más que lo que fue José. Cuando pases por el fuego, este no te quemará. Puedes pasar por el cáncer y vas a salir victorioso si así lo permite el Señor. Si Él no permite que a través de esa prueba tú le glorifiques con su muerte. Pablo, Dios no le permitió que fuera liberado de la cárcel la segunda vez que fue hecho prisionero en Roma por Nerón. Incluso permitió que lo asesinaran, que lo mataran. Permitió que Pablo pasara allí encerrado en una cárcel sin salir no sé cuántos años. Encadenado en las manos, encadenado en los pies.
Tal vez la alimentación era pan y agua, y para el colmo ciego. Y solo ganó un poco de personas y nadie lo iba a visitar. Solo una sola persona, Onésimo, de vez en cuando. No tenía vida pública. Y en una de las 2 cartas le pidió a Timoteo que viniera pronto, en la segunda, porque estaba seguro de que ya había llegado el momento final en que él había de partir. Y Dios permitió que a través de esa situación fea, aunque tenía gran fe, un hombre que vio la gloria de Dios, y Dios permitió que a través de esa situación le glorificara. Y de esa manera él exaltó al Señor viviendo de esa forma. Entonces, cuando tú pases por el fuego y en la voluntad de Dios no está que te mate una enfermedad o te quite la vida una enfermedad incurable u otra situación como en el caso de Job, Dios permitió que pasara por eso. Pero ¿qué le dijo a Satanás? No te metas con su vida. No te metas con su vida. Y Job, dice la palabra, que después de pasar la prueba no hizo que Job sucumbiera. Job se mantuvo creyéndole a Dios. Si paso por el polvo de la tierra, del polvo de la tierra Él me ha de levantar. Job se mantuvo adorando a Dios. ¿Acaso qué? ¿Vamos a adorar a Dios solo cuando las cosas están bien? Cuando las cosas salen como yo quiero. ¿Quién dijo que hay que adorar a Dios solo en ese momento? También no le debemos adorar en medio de la situación. Oye, si desnudo vine a esta vida yo no traje nada, yo no era dueño de nada. ¿Y por qué? Si desnudo no me voy a llevar nada de lo que hay en este mundo, volveré al Señor. ¿Por qué no he de adorarle y de alabarle en medio de las situaciones difíciles? Y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. José pasó por el fuego. Pero como él fue una persona que había adquirido sabiduría por el conocimiento de la revelación en ese entonces, él ponía en práctica la palabra. La palabra te hace sabio cuando tú la lees y la pones en práctica. Entonces eres sabio. José entonces le dio un buen consejo a el rey de Egipto. Imagínese a un esclavo y lo pusieron como el gobernante de todo Egipto. Faraón era el títere de José. Faraón no hacía nada sin antes consultarlo con José. Y Faraón hacía lo que José le decía. En otras palabras, quien gobernaba era José. Y mientras José estuvo ahí en Egipto, dice que fue prosperado y se convirtió en Egipto en la nación financiera más poderosa. Pero no solo fue de bendición para Potifar, para los egipcios, para Faraón, fue de bendición para su familia. El hambre había llegado a todas las regiones en ese entonces y solo conocieron que había alimento en los lados de Egipto. Imagínense que José fue usado por Dios no solo para bendecir a todas esas personas, sino también a otras naciones. Y todo lo hizo sencillamente porque el propósito principal era salvar a la descendencia de Abraham de extinguirse. Cuando la bendición de Dios llega para ti, esa bendición llega para todos, amados hermanos. Pero si tú estás relacionado con la palabra y poniéndola en práctica, de nada te sirve venir aquí a la iglesia y oír la palabra sin ponerla en práctica. La bendición tú la activas cuando la crees, y cuando tú crees, entonces obedeces. Fe sin obediencia a la palabra no es fe. Eso se llama presunción. La fe te lleva a obedecer la palabra. Y la fe que obedece la palabra trae lo prometido por Dios a tu vida. José fue de bendición también para su familia. Y ya usted sabe el resto de la historia. Si tú eres una persona que procuras tener un encuentro con la palabra y procuras vivir la palabra al obedecerla, sin duda, tú serás bendecido con la vida de Dios, con la presencia de Dios. Tú seguirás siendo bendecido por Dios en lo espiritual. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendiciones en todos los sentidos hasta que sobreabunde. Hay personas que llegaron a la iglesia sin tener nada. Creyeron la palabra y la pusieron en práctica. Y Dios los ha bendecido. Pero tienes que tener en cuenta, Dios bendijo a José
y lo bendijo pensando en la descendencia de Abraham. La bendición cobijó entonces a los israelitas. Dios no te bendice para que tú te hagas dueño de todo. Hay una parte que le corresponde a Dios. Y esa parte tú tienes que entregársela al Señor. Sí o sí. Porque para eso Dios nos bendice. El 90% nos los entrega el Señor. Y nota que del 90% compramos casas, compramos carros. Y cuando tenemos el carro ya entonces miramos y decimos, voy a comprarme una moto porque para trasladarme de aquí allá a la esquina en el carro gasto más gasolina. Entonces con una moto es rápido. Entonces ya tenemos la moto, ya tenemos el carro y ahora vamos a comprar la finca. Compramos la finca. Y ahora vamos a comprar esto, y ahora vamos a comprar aquello, y ahora vamos a hacer... Y todo eso es bueno. El asunto es que miramos que el 100% de manera equivocada de lo que recibimos nos pertenece a nosotros. A Dios le pertenece la parte que le corresponde. Y cuando nosotros omitimos la parte que le corresponde a Dios, gravamos su obra. Imagínense si José no le hubiera dado prioridad al propósito de Dios en su vida, hubiera fenecido la descendencia de Abraham. ¿Por qué crees que Dios te bendice a ti? ¿Por qué crees que Dios te ha puesto en una iglesia? Porque en lo espiritual tú debes ser de bendición para esa iglesia. ¿Por qué crees que Dios te dio un esposo, una esposa? ¿Por qué crees que Dios te dio hijo? Porque Él tiene propósito. Tú eres la persona, como padre, como madre, como esposo, como esposa, para edificar ese hogar. Y van a suceder situaciones contrarias que tú no quieres que sucedan. Van a pasar aunque tú no quieras que pase. Pero por encima de todo eso, tú tienes que tener en cuenta la palabra de Dios. Y quieras o no quieras, tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice. Porque lo que la palabra de Dios te dice es lo correcto, es lo adecuado, es la manera como podemos solucionar los problemas y pasar de la maldición a la bendición, y pasar del fracaso a la victoria, y pasar de la ruina, mi hermano, a la abundancia y a la sobreabundancia. Es la palabra de Dios la que nos dice, aunque nos duela a nosotros muchas veces tener que perder, tener que coger y deshacer nuestro orgullo, nuestro ego, tener que doblegarnos. Hay que hacer lo que ella dice, porque ella es la fuente, hermano, de bendición para nosotros. Entonces, cuando tú te quedas con lo que le corresponde a Dios, ¿a quién grabas? Y por eso se abre la maldición en vez de mantener la bendición sobre la vida de la persona. Y cuando la gente se queda con lo que le corresponde a Dios, entonces en la iglesia se graban a los obreros que se tienen en la iglesia. Usted y yo tenemos la necesidad de poner en práctica las escrituras, porque puede que Dios tenga un montón de gente para esta iglesia y un montón de bendiciones para usted, para su familia, pero si nosotros no ponemos en práctica la palabra, el cielo no se abre. El cielo se abre es cuando tú crees, y tú crees cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón. Y tú ves el cielo abierto cuando haces lo que la palabra te dice. Probadme ahora en esto. Quiere decir, hagan esto que está escrito y verán que yo abriré lo que está cerrado. Hay cosas que están cerradas y tienen que abrirse con la obediencia a la palabra. Hay personas que de pronto tienen algo contra otro y han sido perdonados y no perdonan. Y ese resentimiento cierra la puerta del cielo sobre la vida de esa persona. Hay personas a quienes Dios le ha perdonado muchas cosas, pero no tienen corazón para perdonar, hermano. Lo que ellos tienen contra otra persona. Esta es una iglesia que está dentro del mover nuevo de Dios para este tiempo. Es una iglesia que ha sido privilegiada por Dios para lo nuevo de Él.
Es una iglesia que Dios la tiene en cuenta para ser usada como un instrumento en este tiempo del mover de su gloria. El mundo es otro después de la pandemia y nosotros no podemos seguir siendo los mismos creyentes que éramos antes de la pandemia. Tenemos que ser creyentes que estemos metidos con el mover de Dios, y Dios está utilizando gente, iglesias que estén en conocimiento con la palabra, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, amando al Señor, adorándole y sirviéndole. No sé si te estoy hablando, hermano, al corazón, a las emociones, pero lo único que sé es que te estoy hablando de parte del Señor, la palabra. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.